¿Qué tal? Vamos a resolver algunos ejercicios, ejemplos de integrales. Vamos a utilizar algunas de las fórmulas para las integrales directas, como es la fórmula de la suma, la fórmula cuando tenemos una constante con una variable, la integral del diferencial y sobre todo vamos a aplicar la número 4, que es la integral de una variable con exponente. También vamos a desarrollar algunos ejemplos de integrales donde implican logaritmos naturales. Muy bien, vamos a iniciar con algunos ejemplos sencillos. Cuando tenemos integral de una variable con exponente. Para poder integrar esta variable, pues vamos a aplicar la fórmula que me indica, voy a poner por acá, que tomo la base, le sumo 1 al exponente, una unidad, y lo divido entre el exponente con la unidad agregada. Y al final de cada ejercicio se le agrega la constante de integración. De esta manera, entonces, este ejercicio lo podría resolver como x a la 7, que es la suma de 6 más 1, sobre 7 más la constante. ¿De acuerdo? Entonces, un ejercicio bastante sencillo. Aquí me voy a resolver otro ejemplo. ¿Qué sucede si tenemos una constante con una variable con exponente? Lo que se debe hacer aquí sería sacar la constante e indicar la integral de la variable con exponente. Lo que cambia del primer ejemplo, que voy a tener un coeficiente numérico, en este caso 5, multiplicando la integral. 4 más 1 son 5 sobre 5, más la constante de integración. ¿Sí? En algunas ocasiones, como en esta, puedo ver que este 5 multiplicando y este 5 dividiendo, pues se hacen la unidad. 5 entre 5 es 1 y me queda nada más x quinta más c. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos, repito, una constante por una variable, el paso importante sería sacar de la integral la constante. La constante puede ser conocida o pudiera ser también desconocida. Miren, por ejemplo, el número 3, bx cúbica de x. ¿Qué me va a marcar que es constante y que es variable? Bueno, tenemos que observar el diferencial. Si el diferencial me dice que es respecto a x, todo lo que no sea x lo voy a marcar como constante. Por lo tanto, tendría aquí la b por la integral de x al cubo de x. ¿Sí? Entonces, cualquier letra diferente al diferencial lo vamos a identificar, la vamos a identificar como constante. Tenemos entonces ya b que multiplica, recordando, se le suma 1 al exponente y se divide entre esa exponente aumentado, más una constante de integración. Tendría entonces, para simplificar esto, b por x cuarta, bx cuarta sobre 4 más una constante. Más adelante vamos a ver qué significa esta constante de integración. Como les comentaba, podemos tener integrales donde la constante puede estar representada por un número racional, una raíz, como en esta, raíz de 3 por x cuarta de x. El procedimiento no varía al de los ejemplos anteriores, es decir, saco la constante que es raíz de 3 y voy a integrar x cuarta de x. Por lo tanto, yo tendría raíz de 3 que multiplica a x quinta sobre 5 más la constante. Para finalmente, raíz de 3, x quinta sobre 5 más c.
¿sí? Entonces la constante pueden ser números enteros, pueden ser constantes de valor desconocido y puede ser también pues constante que implican algunas funciones radicales. De la misma manera, ¿sí? Puedo tener también fracciones o constantes fraccionarias. Entonces, el procedimiento no cambia. Saco la fracción 3/4 y voy a integrar el diferencial. Habíamos visto inicialmente, ¿sí?, que la integral del diferencial va a ser por división x y le voy a agregar c. Por lo tanto, tendría 3x sobre 4 más la constante. Muy bien. Bueno, vamos a tener también algunas variables que están expresadas como raíces. Por ejemplo, esta. Raíz cuarta de x. Y nuestra fórmula nos dice que es u con exponente. Lo que tengo que hacer es convertir la expresión con el radical a un exponente fraccionario. Recordando la propiedad, tengo que es m sobre n. El exponente de la variable va a ser el numerador y el grado de la raíz va a ser el denominador. Por lo tanto, yo recuerdo que la raíz cuarta, aquí tengo un 1, tendría que expresarlo como x a la 1/4 de x. ¿Sí? Una vez que lo tengo ya expresado, pues procedo a hacer la integral. Dice 1/4 más un entero sobre 1/4 más un entero más la constante. Aquí hay que recordar la fracción unidad. ¿Cuál es esa? 2/2, 3/3, 4/4, etc. Entonces, si tengo 1/4 más un entero, sería 1/4 más 4/4. Me queda x a la 5/4. Dividida entre 5/4 más la constante. Entonces tengo una división de x a la 5/4 sobre 1 para convertirlo en una fracción más la constante. Y finalmente, si aplico la ley de los inversos, yo digo que extremos por extremos me quedaría 4x a la 5/4, a las 5/4 sobre 1 por 5, 5 más c. Entonces, también podemos manejar cualquier tipo de exponente fraccionario. Otro caso muy común al resolver integrales se presenta cuando la variable está en el denominador. ¿Sí? Entonces, si tengo una variable cuya con exponente, que está en el denominador, lo que voy a hacer es pasarlo al numerador, cambiándole el signo a la menos 3. ¿Por qué? Porque yo sé la propiedad que a la menos n es el inverso de ln o viceversa. Y teniendo ya el exponente en el numerador, digo que sería x menos 3 más 1 entre menos 3 más 1 más la constante. Y bueno, aquí es importante recordar la reducción de términos o la simplificación de términos. Menos 3 más 1 me quedaría menos 2 entre menos 3 más 1 menos 2. Simplificando, 1 sobre x a la 2 y el negativo lo puedo pasar de este lado más la constante. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera
puedo trabajar también con algunas variables que estén en el denominador. Es un caso parecido, lo podemos ver nosotros si tenemos una raíz en el denominador. ¿Sí? Entonces, lo que tendría que ser primero es expresarlo como exponente x a la 1/4. Y de ahí subirlo al numerador, x a la 1/4 negativo de x. ¿Por qué negativo? Bueno, ya vimos la propiedad en la cual me dice que si un número está en el denominador positivo, le debo de cambiar el signo. Y así quedaría. Aplico la fórmula de integral, entonces x menos 1/4 más un entero entre menos 1/4 más un entero más la constante. Tendría menos 1/4 más 5/4 sería x a la 4/4 entre 4/4 más c. Y bueno, aquí se simplifica. 4/4 yo sé que es un entero y 4 entre 4 yo sé que 1. Entonces la integral sería x más c. Muy bien, entonces hasta aquí este primer video en el cual perdón, hemos utilizado fórmulas de integración directa.